Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada, a un nuevo ciclo de 1.21 GW, un podcast de otra dimensión. Les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras americanas. Nuevamente, muchas cosas han pasado. Sé que prácticamente ha pasado alrededor de unos 7-8 meses desde el último episodio. No es que lo haya dejado atrás, no es que no haya pensado en ustedes. Les pido de antemano disculpas a las personas que me oyen, a las personas que apoyan pues este proyecto, este hobby que yo tengo, que de alguna forma me ayuda a mí a desahogarme, a dar una opinión a un público que le gusta, se podría decir, las mismas cosas que a mí, o quieren escuchar una opinión, una alternativa a lo que a veces uno lee en Twitter, lee en Facebook o lee en reseñas de YouTube y demás. Yo creo que una plataforma de podcast permite hablar de muchos temas, no solamente de películas, de series, también de literatura o de cualquier tema en general. Y me gusta la libertad que da, porque a veces siento yo que al utilizar otras redes como TikTok o como YouTube hay un público más agresivo. Yo siento que el formato podcast lo que hace es filtrar y llevar a las personas a los lugares indicados, porque hay personas que obviamente piensan diferente, y no es que uno quiera tener haters o tener comentarios feos o una crítica. Las críticas son completamente aceptables en el mundo, simplemente que hay personas que no saben dar una crítica sin tener que dar un juzgamiento o juzgar a la persona que está detrás de ahí. Entender que esa persona ve un contenido, lo analiza de cierta forma y lo redirige a un público teniendo en cuenta lo que entendió y demás. No lo hace con el propósito de imponer un pensamiento, de imponer un ideal. En este podcast yo nunca he tratado de hacer eso, no es el propósito, sino que muchas veces recibí comentarios en los últimos meses y también en otras plataformas que he hecho, de personas que decían como, o sea, no se sienten a reflexionar, a crear una crítica constructiva en la cual siento yo tengan que imponer. Y yo nunca he intentado de imponer mi pensamiento o en la forma en que yo analizo las películas o la forma en la que yo analizo algo. Lo hago desde una experiencia personal, también teniendo en cuenta mi experiencia con el mundo que rodea estas películas. Por ejemplo, si hablamos de Marvel, del conocimiento con los cómics, del conocimiento también con los videojuegos o las cosas que están saliendo, las series y demás. Entonces, en este nuevo ciclo quiero abrir un poco más a eso, o de que entiendan mi forma de pensar, mi forma de analizar, y que es completamente válido que no piensen igual que yo. La idea no es que todos sigan un mismo molde, sino que podamos hablar o dialogar o escuchar algo sin tener que dar como, ay no, es que este tipo no le gustó por esto, este man esperaba esto del libro, de la película, además, sino simplemente abrirlo y a veces entender que una película, que una serie o incluso una canción está abierta a la experiencia de la persona y de cómo uno lo entiende y cómo uno lo analiza, porque todo es de acuerdo al contexto de uno, y que esa opinión o ese juicio que la persona va a hacer no tiene que imponerse a los demás. Es simplemente aceptar de que a alguien no le gustó algo, aceptar de que a alguien sí le gustó algo y que está bien y que no está mal. O sea, no hay que siempre buscar un punto bien o mal, digo yo. Siempre hay que haber un término medio, y yo siempre he hecho las cosas en mi vida de esa manera, de estar en un término medio en el cual, si alguien me dice no estoy de acuerdo con lo que tú pensaste o analizaste, está bien, yo lo entiendo, gracias, pero no significa que eso
ahora yo tenga que pensar de la forma en la que usted piensa sobre ese tema. Yo ya tengo una opinión, yo ya estoy ahí, le acepto y demás. O si la persona me dice, uy, sí, pienso igual que usted, está muy bien que haga eso, pero también hay que dar espacio a esa opinión personal que puedan tener. También es el motivo por el cual me he ausentado con muchos de los contenidos, porque he notado un cambio en el cine. Obviamente la pandemia o la pospandemia, o si es que ya salimos de la pandemia, cambió muchas cosas de la forma en la cual uno consume contenido. Incluso hay un video, una TED Talk de un youtuber colombiano que se llama Albish, y me parece muy buena, que prácticamente habla del contenido que tú creas, el contenido que consumes, y se centra mucho en la forma en la que usted que era lo que yo decía en una crítica anterior de, digamos, si hay personas que solamente ven películas de acción y solo esperan ver las mismas explosiones, las escenas así súper extravagantes, y llegan a ver una película en la cual no hay acción, no hay explosiones, no hay nada, van a decir qué aburrida es, porque esa persona ya se acostumbró a un cierto contenido. Yo en algún momento de mi vida me di cuenta de que yo tenía que estar abierto a muchísimos contenidos, a muchísimos países, y las clases que tomé en mi carrera, en mi maestría, incluso ahorita en mi doctorado, que les voy a hablar porque yo creo que este episodio va a ser así como muy, muy reflexivo sobre la forma en la cual uno analiza y consume contenidos, y ver cómo el mundo y las cosas que están saliendo. También voy a hablar de Ant-Man y la avispa y Quantum Mania, que pues la acabo de ver, reflexioné un poco sobre la película y pues voy a darles mi opinión. También les voy a dar recomendaciones de otras películas que, obviamente, si todos están conectados con los Óscares, voy a recomendarles el por qué las tienen que ver, el por qué acercarnos a estas películas nos permite a nosotros entender otras narrativas o ver cómo se puede contar una historia sin que tenga que tener explosiones, sin que tenga que seguir los mismos paradigmas o normas que ya se han creado en el cine, porque es muy fácil repetir cosas en el cine. Y a veces ese es el contenido que yo digo, parce, siento que yo he visto esta película miles de veces, siento que he visto la misma trama miles de veces, y de que no está aportando nada y simplemente la están haciendo por hacer dinero o demás, o por mantener una franquicia. Pero bueno, yo creo que esta ha sido una introducción bastante larga. Corre intro de esta nueva temporada. Voy a empezar primero a hablar de lo que ha pasado, mi ausencia y demás brevemente. Luego voy a hablar de Ant-Man, de Quantum Mania, y luego de las películas que he visto, los libros que he leído en estos meses, y el cómo a ustedes darles una alternativa sobre el producto o lo que ustedes pueden consumir, que obviamente es libremente lo que ustedes quieran hacer, pero a veces hay que hacerlo de una manera crítica, no ver las cosas simplemente como una construcción de entretenimiento, sino también como una reflexión sobre el mundo que vivimos. Así que corre intro. Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt, un podcast de otra dimensión. Bueno, lo primero que todo es que les voy a hablar el motivo de mi ausencia así muy rápidamente. Pasaron muchas situaciones en mi vida duras, situaciones tristes, dolorosas, que me llevaron a tomar ciertas decisiones, alejarme un poco de las cosas que a mí me gustan, del contenido que a mí me gusta ver o analizar,
porque hay momentos en la vida donde uno tiene que cerrar ciertos ciclos para sanar cosas del pasado, sanar situaciones que están pasando en el presente para poder avanzar. También todas esas situaciones me llevaron a mí a tener que irme de Colombia por falta de oportunidades de trabajo, por falta de empatía con muchas personas. Muchos planes que tenía allá se derrumbaron en cuestión de días, en cuestión de meses. Personas con las que uno trata de tener de plantear proyectos, pero a la hora de la verdad nunca llega el proyecto, nunca pasa eso. Y pues a veces es normal, son cosas que pasan en la vida y uno dice, está bien, tengo que irme, tengo que buscar un nuevo futuro para mí, el cual me llevó a tomar la decisión de volver a Estados Unidos y hacer mi doctorado, empezar mi doctorado, que es lo que he estado haciendo en los últimos meses. No ha sido fácil a las personas que han hecho estudios de posgrado fuera de sus países. No estoy desmeritando los estudios que se hacen dentro de un país, en su país natal, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Cuando uno sale de su país, va a una nueva cultura, a un nuevo lugar, a una nueva ciudad, a un país donde se habla un idioma diferente al cual usted ha hablado toda su vida, le agrega un grado de complejidad. Y también las personas con las cuales usted va a recibir clase le agregan otro grado de dificultad más, que es prácticamente el choque entre el pensamiento del latinoamericano y el pensamiento del norteamericano. No digo americano porque los americanos dicen nosotros somos americanos, pero en realidad americanos somos todos, es todo el continente. Entonces también es una cosa de imponer pensamientos, de imponer ideas en lo que llaman la academia, que es el mundo de los estudios de posgrado. No todos hacemos parte de la academia. Todas las personas quieren triunfar en la academia, todos quieren imponer sus pensamientos, y a veces uno o los motivos por los cuales uno se une a estos espacios de estudios de posgrado es más por la pasión por aprender, por la literatura, de aprender nuevas cosas y de poder compartir lo que uno piensa, analiza y hacer análisis en las cosas que a uno le gusta. Y a veces es complicado porque muchas veces esas críticas que uno recibe por parte de los norteamericanos prácticamente es por la diferencia en el pensamiento del latinoamericano. Y yo siempre he dicho, cuando yo recibo un estudiante en mi aula de clase, tengo que entender que ese estudiante ha pasado por ciertas situaciones, por ciertos traumas, por ciertas experiencias, buenas o malas. El estudiante creció en un contexto, creció en un lugar diferente, creció en una familia con un pensamiento, con ciertas ideas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque yo no puedo llegar a imponer mi pensamiento y decirle a mis estudiantes, oiga, ustedes tienen que pensar como yo. Porque la idea acá es construir conocimiento entre todos, no simplemente darle a ellos una listica o una norma, un estándar de pensamiento, porque pues, ¿para qué entonces permitimos que estas personas vengan acá? Si a la final la idea es construir entre todos algo nuevo y aportar al mundo y ayudar a las personas, que yo digo, desde la posición en la que uno está como docente, como parte de un estudio de posgrado, es aportarle al mundo un conocimiento, un análisis y poder dar luz a veces en la oscuridad a aquellas personas interesadas en aprender y en poder comunicar algo de forma académica. Obviamente yo prefiero lo social, y en los últimos meses eso ha sido el conflicto de ver cómo a veces yo sentía que en Colombia podía contribuir más a lo social, tener un contacto más cercano. También la cultura colombiana o latinoamericana nos permite tener un contacto con la gente, hablar con las personas, entender cómo ellos ven el mundo, cómo ellos analizan o incluso ven cómo es la poesía, cómo es el cine, cómo ellos entienden
el mundo que nos rodea, el mundo literario, el mundo cinematográfico y demás. En cambio acá en Estados Unidos la cosa es más tú tienes que pensar como yo, tú tienes que entender mi opinión, y mi opinión vale más que la tuya porque yo he estado más tiempo en esto, yo he estado analizando más y siempre es una cosa de imponer, es un pensamiento de alguna forma muy colonizador, y si se sienten ofendidos por eso, luego más adelante quiero hablar de una novela que leí hace poco, Robinson Crusoe, que habla muy bien de ese pensamiento colonizador, de a veces que estas personas creen que son unos salvadores, pero en realidad no están salvando a nadie, solo se están salvando a ellos a costas de los demás. Entonces en los últimos meses esa transición también ha sido un poco difícil en mi vida, porque al llegar a una nueva cultura, a una nueva ciudad, uno se encuentra con nuevos retos, uno a veces se encuentra aliados latinoamericanos o colombianos que a la final terminan haciéndote más daño, porque a veces tristemente los colombianos que ya viven acá en Estados Unidos mucho tiempo, yo siento que ya dejan de ser colombianos porque piensan a lo americano, y es normal, es una cosa de adaptación, pero también de eso de querer sacar pecho, de decir yo fui el que lo ayudó a él, yo fui quien lo saqué de esa situación, cuando a veces simplemente la persona le hacía creer a uno que lo estaba haciendo de corazón, así como yo ayudo a alguien sin buscar nada a cambio de esa persona. Y a veces, muchas veces los colombianos, disculpen la redundancia, muchas veces los colombianos llegan y quieren recibir crédito por todo lo que hacen. Y es algo malo, también es un pensamiento malo, son cosas malas de nuestra cultura, de querer de que, oye, yo te ayudé, tú tienes que ser agradecido conmigo, no le vas a morder la mano al que te está dando de comer, cría cuervos y luego te sacarán los ojos. Y a veces ese pensamiento está muy mal, porque si usted ayuda a alguien, usted lo hace de corazón. Luego usted no va a ir a hablar con otras personas y decir, esa persona es completamente rara, no es agradecido, yo no veo que esté acá trayéndome comida, esté acá literal arrodillándose a mí y agradeciéndome todos los días por lo que he hecho, o estar ahí como quien dice con la compinchería de que esta persona, yo lo ayudé, se supone que usted ahora es mi aliado, mi amigo, y usted tiene que escucharme. Y yo digo, hombre, yo no soy esclavo de nadie, si usted me ayudó es porque usted lo hizo de corazón, si usted buscaba algo a cambio, tenía que habérmelo dicho y yo no hubiera aceptado su ayuda. Son cosas, aprendizajes que le pasan a uno en esta vida, pero pues también pasan cosas buenas, situaciones en las cuales uno tiene que aprender a sobrevivir y a tomar decisiones, así uno entra en un estado de soledad y prácticamente esté solo y nadie lo puede ayudar. A veces uno tiene que ser esa misma persona que te salve, tiene que ser ese amigo, tiene que ser esa persona con la cual tú vas a ir a cenar y hacia el otro lado de la mesa no haya nadie y tú tienes que ser esa compañía. Pero es preferible tener, como quien dice, el corazón libre, o irse a la cama con esa tranquilidad de que yo no impuse o que yo no busqué nada a cambio de los demás por simplemente ayudar, y que las cosas que yo estoy haciendo es por mí y por nadie más. Entonces, pues es una pequeña reflexión que les dejo de ciertas actitudes. No todos los colombianos son así, pero tristemente acá en Estados Unidos una mayoría sí. Y también el dinero y muchas cosas cambian a las personas. Situaciones que pasan acá, pero también situaciones que ellos son culpables de cierta manera y a veces buscan desquitarse con otros, porque que la vida no es justa, que la vida es injusta, pero por más injusta o más dura que sea la vida, eso no te da a ti, como quien dice, la excusa o tener una excusa válida para ir a hacerle daño a alguien más. Pero bueno, eso ha sido mi vida en los últimos
en los últimos 8 o 7 meses aproximadamente. Les pido excusas a todas las personas que han seguido el podcast, que lo seguían, que lo escuchaban, por alejarme, pero pues necesitaba también contarles esto de una forma reflexiva, también de que a veces uno tiene que encontrar momentos para hablar de esto sin que te afecte y que tú puedas continuar con tu vida y poder dar un contenido a ustedes que valga la pena. Yo soy una persona que le gusta mucho reflexionar sobre todo lo que ve, sobre todo lo que se consume en el cine, pero también en la vida. Y pues a todas las personas también interesadas en saber qué pasa en mi vida, qué he hecho, estén pendientes de mi canal de YouTube. Se pueden ir a suscribir, me pueden encontrar como Maranesca, como Marlon Cáceres. Ahí hay algunos videos de cosas que me pasan, buenas. Sobre todo yo subo lo bueno porque pues para hablar de lo malo también pues hay su momento, pero yo prefiero hablar de las cosas buenas que me suceden en la vida. Y también voy a subir unos videos sobre México, muy interesante, que estas vacaciones de invierno, pues en diciembre tuve la oportunidad de ir a México, tuve la oportunidad de conocer muy gratas personas que nunca pensé que iba a conocer en mi vida, y los pude conocer y pasaron muchas cosas. Salí de mi zona de confort y México siempre ha sido, a mi parecer, el país que me ha sanado, un país que me ha hecho reflexionar sobre la vida y un país que me acoge con unos brazos más fraternales que los colombianos. Y a veces esa frase que creo que la dice René de Calle 13, de que me quieren más fuera de mi país que dentro de él, o de que me quieren en otras partes más que en mi propio país, a veces eso sí se hace realidad. Y bueno, son cosas buenas, y pues les recomiendo de que también pues vayan y se suscriban al canal. Ya vamos a llegar a los 500 suscriptores, espero yo. No he podido llegar a esa meta que quiero. Entonces pues ahí también voy a subir ese contenido sobre ese viaje en México. Voy a mostrar cosas, a los lugares que fui, a las aventuras que viví, a las cosas jocosas que viví también en ese país. Y pues bueno, es un contenido muy bonito, muy especial, también muy reflexivo, y va a haber muchas partes de reflexión en esos videos, que pues quiero que también ustedes conozcan esa otra parte de mi vida, ¿no? La parte fuera del mundo de las películas, de la ciencia ficción y demás. Bueno, ahora ya después de este desahogo, de estas disculpas a todos ustedes, voy a hablar de Ant-Man y de Quantumania y de la situación que me ha pasado con Marvel en los últimos meses, y veo una decadencia, y también veo que están en un limbo del cual están tratando de salir, pero están probando muchas cosas y siento que se están enredando ellos mismos y no han podido dar un contenido lo suficientemente grande, como que se tienen muchas expectativas, algo muy tipo como Madame Bovary, ¿no? Tenemos estas fantasías en nuestra mente y en el momento en que llegan no son lo que nosotros esperamos, o le vendemos esta idea al público, y es algo también de lo cual voy a hablar, de cómo se están venden ellos estas producciones, y a la final hay decepciones y hay cosas que uno dice, bueno, acá están repitiendo muchas cosas que ya se han visto en el cine. Pero bueno, ya ahora sí, pasemos a hablar de Ant-Man y la avispa y de Quantumania. Ese título, aún he tenido problemas con el título, pero bueno, vamos a hablar de ello. El hombre hormiga y la avispa, Quantumania o Quantumania, se vendió como el gran inicio de la fase 5 de Marvel, que obviamente va a traer pues nuevas películas como The Marvels, de la cual ya salió el primer póster, que prácticamente va a ser muy sencilla. Va a ser a mi parecer va a ser una película de comedia en la cual las 3 Capitanas Marvel o versiones de la Capitana Marvel van a estar compartiendo cuerpos y van a
una va a tomar el cuerpo de la otra y van a haber saltos así todo el tiempo, y en las cuales las tres tienen que empezar a pensar y a trabajar en equipo para derrotar ese enemigo o esa amenaza a la cual se van a enfrentar. Obviamente también está Guardianes de la Galaxia volumen 3, de la cual ya salió el tráiler y nos muestra que prácticamente Adam Warlock va a aparecer como una de las amenazas a las cuales ellos se van a enfrentar. Pero la película, más que todo, va a estar el gran evolucionador, que prácticamente es el motivo por el cual Rocket es Rocket, ¿no? Pues este mapache que habla, que tiene gran inteligencia y pues también es muy bueno con las armas, es un pensador, es una criatura evolucionada, y pues se van a enfrentar a este enemigo, en el cual ya nos están diciendo y se confirma que tanto Star-Lord, Chris Pratt, David Bautista como Drax va a ser el último proyecto que van a hacer con Marvel, y a mi parecer yo no estoy seguro si los personajes van a morir, pero alguna muerte debe haber en la película para que estos Guardianes de la Galaxia evolucionen o ciertos personajes ya cierren esos ciclos y puedan continuar con otras versiones de los Guardianes de la Galaxia, porque yo siento que Marvel pues siempre va a recolectar personajes en los cuales no han sido tan protagónicos y los van a utilizar en otros proyectos más adelante, ¿no? Esto como que nunca se va a acabar, parece igual que los cómics. Acaba una serie de cómics y luego empieza otra serie de cómics y otra, y nuevas versiones de los personajes, nuevas historias y demás. También viene Capitán América, Nuevo Orden Mundial, en la cual pues Harrison Ford confirmó que va a estar ahí. Al parecer va a ser el presidente de los Estados Unidos como Thaddeus. Este personaje que ya vimos una versión en Hulk, ¿no? Que se supone que es uno de los enemigos de Hulk, y pues al parecer él va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y pues hay que recordar de que los multiversos se han abierto. Todo lo que pasó tanto con Wanda, con Doctor Strange y Loki está afectando todo esto, ¿no? Thunderbolts, Blade y otros proyectos que han estado ahí cambiando, a mi parecer, están tratando de desarrollarlo de la mejor manera, pero pues también han tenido ciertos problemas Marvel, pues porque como yo siempre he dicho, Marvel tiene grandes expectativas y a veces toma unas decisiones completamente erróneas, a las cuales hay cambios en los guiones, hay los famosos reshots, o que tienen que volver a grabar ciertas escenas porque no les cuadró la trama y demás, o porque pues, los efectos y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces obviamente ya veníamos en la serie de Loki viendo cómo el personaje de Khan, el conquistador, The Conqueror, el que siempre está ahí, The One Who Remains, tiene tantas versiones de sí mismo, y todas esas versiones van a venir de alguna forma, y ese va a ser la gran amenaza del universo de Marvel. Ahora va a ser el gran enemigo. Quiero darles alerta de spoilers de ciertas cosas que voy a hablar de la película. Si no se la han visto, pues dejen de escuchar el podcast y luego vuelvan a él cuando la vean, porque pues voy a tocar ciertas cosas de la trama. Obviamente yo a veces no doy mucho spoiler, pero pues sí hay ciertas cosas temas o situaciones de la película las cuales tengo que hablar para que ustedes entiendan ciertos puntos. Entonces se nos vende, y desde el tráiler ya veíamos que Khan iba a ser ese personaje principal, el cual va a destruir toda la familia de Ant-Man, que obviamente pues hay que entender que después del Blink de lo que pasó con Thanos, ¿no? De este periodo de 5 años en las cuales las personas desaparecieron y luego volvieron, pues ha sido difícil, ¿no? El mundo se está recuperando apenas de ello, y esta es parte del inicio de los problemas familiares que se tienen con
con la familia de Ant-Man. Obviamente también hay que entender que el personaje de Michelle Pfeiffer estuvo mucho tiempo durante que Jane Van Dyne, ¿no? La esposa de Hank Pym, estuvo mucho tiempo dentro del mundo cuántico, ¿no? Y hay muchas cosas que no se saben de ella, tiene muchos secretos, es una mujer misteriosa. Y también hay que entender de que apenas está volviendo a la realidad del mundo, al mundo, pues, de los humanos y no tanto el mundo cuántico, ¿no? Que pues está lleno de criaturas y pues ya lo hemos visto así muy brevemente. Y obviamente en esta película va a explotar. A mi parecer esta película es muy rápida en el hecho de que prácticamente a los 5 o 7 minutos de ya haber empezado ya estamos dentro del reino cuántico. Siento que obviamente sí, la película entretiene y tenemos un cast súper grande. Todas las personas que están ahí son muy buenos actores. Está Michael Douglas, está Michelle Pfeiffer, está Evangeline, está Paul Rudd, ¿no? Que todos lo aman. Y es obviamente es Paul Rudd, es uno de los grandes de Hollywood. Está Jonathan Majors como Khan, que pues ahorita Jonathan Majors está siendo este gran actor, esta gran revelación, y todo lo que está haciendo lo está haciendo bien y está tomando incluso papeles de antagonista, que lo vamos a ver en Creed 3, como este amigo de Creed, del hijo de Creed, pues que vuelve y se quiere enfrentar con él y que tuvieron problemas en el pasado. Y pues es un muy buen actor, es un actor revelación, y pues es bueno verlo acá en el universo de Marvel, y más siendo esta gran amenaza, ¿no? Está también Bill Murray, que aparece ahí, y algunos otros personajes que ya han aparecido en las películas de Ant-Man, pero pues en esta van a dar voz más que volver a sus personajes originales, como es el caso de David Dalmakian, que pues era uno de los amigos de Scott Lang, ¿no? Era uno de los ladrones, pues, de parte de su banda, y acá vuelves como otro personaje completamente diferente, que parte del mundo cuántico. Entonces, también esta película se trata de ver cómo se entiende esta familia, de cómo ciertos miembros de la familia están divididos. Hay cosas que pasaron durante esos 5 años o esos 30 años, 40 años que se estuvo en el reino cuántico, y esas cosas han creado ciertas brechas entre ellos, y también de que Scott Lang está tratando de adaptarse al mundo. Yo creo que Scott Lang es un personaje que ha tenido traumas en su vida. Obviamente era un ladrón, era una persona que pues no seguía las cosas según la ley, ¿no? Y luego se ve rodeado en un mundo de superhéroes en el cual pues él está ahí, ¿no? Él está ahí siendo parte de estas batallas y demás, y pues para él no es fácil como adaptarse, decir, bueno, yo soy amigo del Capitán América, yo luché al lado del Capitán América, yo también salvé al mundo con los Vengadores, yo soy un Vengador. Y a veces la gente del común, porque a mi parecer Ant-Man pues no tiene poderes, su poder es su traje, al igual que Tony Stark. Entonces, sin el traje, usted pues prácticamente no es nadie. Incluso al inicio de la película se ve mucho esa comedia de tú eres Spider-Man, tú eres el hombre bicho, pero no eres Ant-Man, ¿no? No eres el hombre hormiga. Hay una cosa que a mi parecer me parece jocosa con Marvel, que ahora prácticamente todo está terminando en escenas en las calles, o la conclusión se da en la calle. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta o recuerdan más bien, la película de Doctor Strange y el multiverso de la locura termina con él abriendo ese tercer ojo pues en su cabeza, y luego una escena post créditos en la cual pues
prácticamente él se va a otro universo, ¿no? Pero termina en la calle, termina en esa situación. Ant-Man y The Quantum Mania, pues, y la avispa, inicia en la calle y termina prácticamente luego en una escena en la calle, ellos comiendo, teniendo pues estas dudas de realmente qué fue lo que pasó, si acabamos con esta amenaza o no. Entonces, ya cuando están, se me hace muy curioso porque yo digo, ¿por qué están terminando todas estas escenas así? Spider-Man también termina prácticamente pues balanceándose en la calle, ¿no? Solo. Todos los personajes se están terminando de alguna forma solos, pero con muchas dudas o afrontándose a una nueva vida, a un nuevo estilo. Que yo digo, bueno, está bien Marvel, entendemos lo de Thanos, entendemos todo lo que pasó, pero ya dejen de quemar esa idea una y otra vez. Ya sabemos que todos los personajes terminaron de cierta forma y ahora se están acostumbrando al mundo y a todo lo que ha pasado y a las decisiones que ellos han tomado y a los malos que se han enfrentado, ¿no? Entonces esta película, pues no sé, me parece algo curioso ese paralelo, esas coincidencias. Entonces nos llevan a este mundo cuántico, ¿no? En el cual prácticamente es por culpa de la hija de Scott Lang, Cassie, que ellos entran a este mundo, pero también es porque en ese mundo hay alguien que Jane Van Dyne conoce. Y a mi parecer es cuando yo digo en esta película cuáles son los personajes que manejan la trama o llevan la trama de la película como tal. Son solo dos personajes: Jane Van Dyne, obviamente, y Khan el Conquistador. Michelle Pfeiffer y Jonathan Majors, a mi parecer, son quienes desarrollan la trama y es donde la película tiene sentido. Paul Rudd, Ant-Man o Scott Lang y Hope Van Dyne, a mi parecer, pasan a un segundo plano y solo están ahí para las escenas de acción. Pero como tal, la trama la desarrolla Jane y Jonathan Majors. Se conocen, ya hay un contacto con Khan. Hay una versión de Khan que llega a este mundo y se encuentra con Jane y entre los dos tratan de volver a sus realidades, a sus universos, pues. Y obviamente Khan se aprovecha de eso. Esa es la trama. Jane le ayuda a Khan a desarrollar la tecnología para que su nave vuelva o se permita viajar otra vez a los multiversos y ella se da cuenta que Khan en realidad es una amenaza. Y en esta lo que vemos es que prácticamente Khan los atrae o se da cuenta de que ellos están haciendo contacto y pues quiere tenerla ahí de vuelta, necesita a estos personajes ahí para poder recuperar la tecnología, porque lo que hizo Jane fue prácticamente destruir esta tecnología para que él no pudiera viajar más. Pero él obviamente se aprovecha de su poder y crea una civilización en este universo cuántico, que también vemos que aparecen nuevos ciertos personajes que han sido afectados por todas las cosas que ha hecho Khan. Entonces la película prácticamente es como se divide esta familia. Vemos por un lado a Jane y a Hank y a Hope, y por otro lado a Cassie y a Scott. Y Scott tiene que recuperar de alguna forma ese amor que tiene con su hija. Se ama con su hija, no hay un problema como tal, pero sí la brecha de que él no estuviera estos 5 años causó que haya una división entre ellos. Y por otro lado, ver cómo el personaje de Jane tiene que recuperar la confianza o se tiene que abrir al mundo y contarles a ellos cómo conoció a Khan y también de cómo ha tenido otras relaciones y demás, que es la parte de comedia. El personaje de Han Pink, a mi parecer, es un Deus Ex Machina que está ahí, desarrolla una tecnología y a la final esa tecnología es la que ayuda a vencer a aquella amenaza llamada Khan, ¿no? Y pues así es prácticamente, ese es el plot de la película, es el desarrollo de la película y de la trama. Ver cómo estos personajes
se están acercando a Khan y están en un universo en el cual Khan lo controla y los necesita a ellos para poder recuperar la tecnología que Jane destruyó, y pues sin esa tecnología Khan no puede salir de ese universo, y lo que él quiere es viajar a otros universos porque ya ha estado viajando por tantos universos y los ha estado destruyendo, y él quiere continuar con ese propósito. Ahora hay que recordar que hay muchas versiones de Khan. Esta simplemente es el tipo conquistador. Hay versiones científicas, hay versiones de faraones, hay versiones de muchos, o sea, hay muchas. Este personaje se ha dividido de muchas formas. Incluso en la escena post créditos pues prácticamente habla de ello y se muestran ellos, y vemos que esa es la amenaza que va a llegar realmente durante la fase 5, se va a desarrollar durante la fase 5. Entonces prácticamente lo que hace Khan es utilizar a Scott y a Cassie para poder recuperar esa tecnología. Hay un personaje muy curioso, y voy a parar acá un momento, que es MODOK, o esta máquina súper inteligente creada para matar. Y MODOK, a mi parecer, es uno de esos enemigos de Marvel que se ve como, obviamente, muy ciencia ficción. Es una cara parlante ahí con unas manitos y un cuerpito que pues en las series de Marvel, en los cómics de Marvel y en los videojuegos de Marvel se ha desarrollado como una verdadera amenaza, que es uno de los que crea AIM, que es, ya vimos un poco de AIM con la serie se me va el nombre, de la serie de Miss Marvel, ¿no? Ahí vimos un poco de ellos, y pues en realidad MODOK es quien controla todo esto, quiere controlar a los inhumanos y demás, quiere aprovecharse del poder de los inhumanos y pues crear nueva tecnología para detenerlos y ser una amenaza para el mundo. Acá hay una versión de MODOK completamente diferente, y espero yo que Marvel traiga otra vez a MODOK, pero la versión AIM. Pues porque yo digo, Marvel siempre va a reciclar enemigos. Cuando no sabemos si el enemigo murió, si no vemos el cuerpo ahí como tal, desvanecido como tal o algo, ese enemigo va a volver. Y es lo que pasa en esta película, que a mi parecer yo digo, ok, sí, inteligente, algo tonto, porque el enemigo no termina siendo un enemigo, sino un aliado. Y siento que esas cosas a veces en la película le quita seriedad, porque uno dice, ¿cuál es la amenaza? Se nos presenta como una amenaza, pero no es una amenaza. Entonces, ¿qué es? Un aliado, es alguien como Venom, que a veces apoya o a veces quiere destruir, es un antihéroe, y prácticamente en una escena de menos de un minuto es que este antagonista cambia su actitud. Obviamente también el personaje de MODOK es algo cómico, pero pues acá más que cómico a mí me parece algo tonto y algo chistoso. Es un buen personaje, y también el motivo por el cual vuelve, que si se acordarán de la primera película de Ant-Man y de Chaqueta Roja, de Chaqueta Amarilla, de Yellow Jacket, que es el otro enemigo de él, ¿no? En el cual tienen esta famosa batalla en el cuarto de Cassie cuando era niña. Él lo que hace es entrar en el mundo cuántico, y Khan lo revive, lo encuentra y crea a MODOK, pues le da esa nueva personalidad. Desde el tráiler veíamos y vimos un poco de este personaje, y el tráiler se vendió a mi parecer como ¿cómo decirlo? Como si Ant-Man o algo fuera a pasar muy grave en la película, como si Ant-Man se fuera a desarrollar como personaje, y mucha gente dice, va a haber desarrollo de personaje. No hay un desarrollo de personaje, a mi parecer. Ant-Man sigue igual, simplemente termina al igual como comienza. ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Qué está pasando en este mundo? Vencimos la amenaza, no hay una amenaza. Si hay una amenaza, es una persona que tiene un conflicto ahí,
y que no sabe realmente qué va a pasar en su vida. Así termina el personaje, así empieza el personaje de Scott Lang y así termina. Igual, inicia en la calle, termina en la calle. Es un círculo, es un personaje que no cambia para nada. El de Hope, a mi parecer, es más como ese noviazgo, pero no hay está ahí para ayudarle o para abrazarlo y demás, pero no se ve como ese amor, no se ve como la relación que tenía Tony con Pepper, no se ve como incluso como MJ y Spider-Man. Simplemente los veo como una pareja de novios que hasta ahora están aprendiendo a ser novios. No sé, se siente muy así. El personaje de Hank Pym, ya lo dije, Deus Ex Machina. El personaje está ahí por una razón, va a salvarlos en cierto momento y solo está esperando ese momento de la película para salvarlos. También hay que entender de que Michael Douglas no puede hacer muchas escenas de acción, ya está bastante de edad y pues es entendible eso. El personaje de Jonathan Majors es lo mejor, Khan es lo mejor, y las conversaciones que tiene con Jane Van Dyne me encantan, son reflexivas. Le está prácticamente diciendo, mira, o sea, el malo nos está contando quién es y por qué hace eso. Y eso es lo que hicieron con Thanos. Y eso fue algo muy bueno porque pues a veces incluso el público decía, parce, yo apoyo a Thanos. Yo quiero a Thanos. Yo entiendo la filosofía de Thanos. Sé por qué Thanos hace eso y está bien que lo haga. Y incluso con Khan va a haber ese momento en el que incluso la versión que vimos de Khan en la serie de Loki es diferente a esta y tenía una razón del por cual él hacía esas cosas en el multiverso. Este también tiene una razón. Yo no sé si desaparece completamente, puede que sí, puede que no lo sabemos, pero todos los Khans van a tener una razón diferente. Lo que me gusta de esta película es que se toma ese tiempo para desarrollar esa mentalidad del personaje y que nosotros entendamos de por qué es una amenaza. Recuerden que el villano no es el que más mata, sino el que tiene un porqué y tiene una explicación del por qué está haciendo eso. Eso es un buen villano. Y esos son los mejores villanos que ha habido en el cine. El Joker de Christopher Nolan tiene una razón del cual el por qué él está haciendo todo eso en la ciudad. Él quiere mostrar un punto, quiere demostrarle a la gente que tienen ciertas actitudes. Y eso, a mi parecer, es lo que desarrolla buenos villanos, que el villano nos pueda contar el porqué. Y me gustan las interacciones que tiene con Jane Van Dyne, incluso que tiene con Scott Lang, porque los está obligando. El man es malo, el man obliga a la gente a que haga ciertas cosas, y eso es lo chévere. Que a veces se queda corto por si vemos Black Panther y Wakanda Forever. A mí me encanta, es una película que también habla mucho de la crítica del colonialismo y cómo el verdadero enemigo son los Estados Unidos en Wakanda Forever y también Francia, que pues si vemos la historia son dos países que han tenido control en otros territorios y que han creado guerras y han matado personas y todo eso por ciertas cosas, por ciertos motivos. Y eso mismo pasa en Black Panther, Wakanda Forever. A mi parecer, Namor es un antagonista que pues a la final dice, está bien, sí, entiendo por qué estábamos haciendo eso, no debemos pelear y pues más adelante nos veremos y vamos a ver qué pasa. Prácticamente eso pasa con Namor. Pero el por qué nace Namor es lo que a mí me gusta. En Doctor Strange, pues Wanda tiene una razón, tiene un motivo, es una buena enemiga, pero a la final no sabemos si es una mala o es un antagonista o qué, porque pues dice, pues uno ve ese suicidio como es. Está bien, sí, soy mala y mejor yo acabo esta maldad que me ha consumido. En Thor, Love and Thunder, es una película que tiene muchos errores a mi parecer. Creo que Taika Waititi ya se pasó con su humor y como tal creo que el personaje de Gore, el carnicero de dioses, también tenía un motivo,
pero al mismo tiempo pasa lo mismo de siempre con Marvel y me gusta que no pasara con Kang, que es, bueno, en Quantumania pasa con MODOK, en realidad. Este personaje, Darren, que era el que estaba pues a cargo de las industrias Pink y demás, y que quería poder y todo eso, y que pues prácticamente se vuelve un malo, pues acá con MODOK tiene una conversación con Cassie y se da cuenta de que ha hecho las cosas mal y que cree que él está tarde para cambiar, y Cassie le dice, pues no seas un idiota, siempre hay tiempo para dejar de ser un idiota. Y luego pues el man se enfrenta a Kang y prácticamente ese enfrentamiento lo lleva a morir, y tiene una escena ahí en la cual muere cómica, a mi parecer no me gusta, porque es como éramos hermanos Scott, y en realidad no eran hermanos, en realidad se odiaban, ni tienen mucha interacción en la película, solamente él es el malo. Y decía, morí como un vengador. Y no entiendo por qué menciona lo de los Vengadores, tal vez Khan se lo contó, pero para cuando salió la película de Ant-Man, la primera, pues no había tanto de los Vengadores. Pues sí, conocíamos a los Vengadores como tal, pero pues este personaje no vio todas las cosas que los Vengadores hacían. Pero bueno, eso es una cosa que se dice, que es parte del diálogo, y uno dice, está bien, es un personaje que está ahí para cierta cosa, pero no es un malo, no es un antagonista, es un personaje que está en ese limbo y llega un momento en donde se transforma y demás. Hay algo que quiero hablar del final de la película y el problema que ha tenido Marvel. Voy a parar acá para dejar ya ese punto como tal. Eso es prácticamente, quería comentar lo que pasa en la película, algunos errores. Es muy rápida la película, hay cosas que pasan. Que el personaje tiene que ir a X lugar, va a X lugar, que tiene que hacer tal cosa, hace tal cosa. Todo es así en la película. Las escenas que mejor o lo que se roba la pantalla es Kang como tal, y eso es lo mejor a mi parecer, la construcción de Kang, y ojalá veamos más de Kang, de sus diferentes versiones, porque esta es muy buena. Las escenas postcrédito no aportan mucho, aportan más al universo de las series como tal. No son muy buenas. Obviamente aparecen dos personajes muy buenos. No voy a hablar de las escenas postcrédito, no se las voy a contar, porque los quiero obligar a que vean todos los créditos y las vean, porque pues eso también es cine, eso también es parte de la producción, hay gente trabajando detrás de eso. Pero pues es más que todo Marvel diciéndonos, estén pendientes del contenido que vamos a vender más adelante. Y ahora quiero hablar de cómo Marvel vendió esta película y los errores que se están cometiendo con las series. ¿Cuál ha sido mi problema con Marvel en los últimos meses o en las últimas producciones? Los trailers que hemos visto, la información que han filtrado muchas veces ha sido prácticamente trailers que no son honestos con lo que vemos luego en pantalla nosotros. ¿Por qué digo esto? La serie de Loki se presentaba así, pues como las variantes, todo lo que iba a pasar con la TVA y demás, y a la final la TVA no es nada, es simplemente una construcción de Kang, ¿no? Y pues nos enteramos quién es Kang, quién es el que Who Remains, el que siempre ha estado ahí, que pues al final de la serie, y es al final de la serie donde uno empieza a entender, este es el malo, no es Loki, o tampoco es Sylvie, o sea, cosas que uno dice como, a ver, ¿por qué nos están tratando de vender malos o estos villanos cuando a la final vamos a ver otra cosa? La serie de Miss Marvel, a mi parecer, fue una serie que vi y yo pensaba, pues, ¿cuál es el malo de esta serie? A la final no hay... Sí hay un malo, pero no es tan malo y ella lo va a vencer. Y esa es la cosa que yo me he quedado pensando muchas veces. Porque
Marvel no se atreve a que el villano se desarrolle por completo y simplemente lo van a ¿cómo es que se llama? A vencer en el último episodio, o va a ser algo muy fácil vencerlo, o que están utilizando muchas cosas de los cómics y las están diciendo, ok, no podemos meter a este personaje porque pues va a ser muy real que esté en este mundo, cuando ya hemos visto cosas irreales, ya hemos visto extraterrestres, ya hemos visto seres de otros planetas, ya hemos visto metahumanos, ya hemos visto, mejor dicho, a Hulk, todo eso. Y pues dicen, ok, este malo le pertenece a esto y esto es de ahí. Ya, no exploran más allá. Entonces, todos estos trailers, incluso la película de Ant-Man, pasa eso. Nos muestran de que Scott va a haber un desarrollo duro en este personaje, algo le va a pasar, pero a la final no pasa nada con la familia, todo sigue igual, todos siguen siendo una familia, sí, se quieren más, se unen más, pero pues no hay como tal un conflicto ahí. Incluso el personaje de Michelle Pfeiffer a la final es como, sí, yo pues le ayudé a Khan, hice todo eso con Khan, está mal, pero no pido perdón, no les pido perdón por no haberles contado, simplemente nos abrazamos, vamos a comer y festejamos como la familia que somos. Es como, parce, toda la película me dieron escenas súper buenas con ella, la desarrollaron y a la final simplemente volvamos a Scott Lang, el que inició la película. También pasó con otras producciones, con Thor Love and Thunder, creo que Korg, el matadioses, pues, el aniquilador de dioses, pues, era un buen enemigo, incluso llegó a ser malo. Y la muerte de Jane, y amé la muerte de Jane y cómo Jane volvió, y me encantó Natalie Portman verla ahí, me encantó todas las escenas con Thor, y pues es la pareja que uno decía ideal, finalmente están juntos, pero por lo menos se atrevieron a que muriera, y eso es lo que me gustaba de las películas de Thor. El personaje perdía algo, perdía su martillo, perdía a su mamá, perdía a su papá, perdía a su hermano que no era hermano, perdía a Loki, perdía a su novia, y lo desarrollaban. El personaje estaba, en esta última película el personaje llegaba mal, estaba conflictuado porque después de todo lo que pasó con Thanos y todo eso, pues yo quién soy, ya no tengo por quién luchar, ya no tengo un motivo por el cual seguir, y al final de la película le dan ese motivo. Obviamente Taika Waititi ya se pasó con su humor, yo creo que Thor Ragnarok estuvo bien, pero en esta película había muchas cosas, temas de seriedad, que pues a la final no se desarrollaron con tanta seriedad, sino más con esta comedia y estos ciertos momentos que tenía que incluir. Y no, el villano fue fácil de derrotar, obviamente pues muere Jane al derrotarlo, pero pues no causó mayor cosa en ese mundo. Con Spider-Man No Way Home, pues sí, nos vendieron que venían los multiversos, los diferentes Spider-Man, y volvieron, y fue hasta el punto de que ya uno fue a la película, a la sala de cine, a darse cuenta de que sí, exactamente esos Spider-Man iban a aparecer, y fue lo mejor de todo, que aparecieran, o que aparecieran los enemigos de esos Spider-Man ahí mismo, porque pues son los malos que ya hemos conocido, pero pues prácticamente recolectaron escenas, o muchas escenas fueron más nostalgia que desarrollar ese malo como malo, ¿no? O que los malos terminaban siendo los antagonistas, no sé cómo decirlo. O sea, son los villanos, pero no son tan villanos a la final. Son fáciles de vencer. En Miss Marvel lo mismo, tuvimos que esperar hasta los últimos episodios para ver que ella iba a desarrollar sus poderes como tal ya, y listo. Wakanda Forever me encantó, fue con la que más lloré. Me gustó todo lo de Namor. El verdadero enemigo, a mi parecer, de Wakanda Forever eran los Estados Unidos y Francia, y todas estos países que querían robar el vibranium, que estaban siendo una amenaza para Wakanda, y crean un conflicto entre dos naciones que me parece
algo mucho que pasa con los colonizadores o con Estados Unidos. Van a otros países, crean un conflicto entre dos naciones, le dan armas a ciertas personas, y perdón que haga esto muy político, pero es un buen ejemplo. Crean un conflicto entre dos naciones, las dos naciones se empiezan a enfrentar y a la final es los Estados Unidos los que prácticamente están esperando a que se maten para poder llegar y quedarnos con el vibranio. Así es, tengo que ser sincero, ese es mi análisis con todas las cosas que yo he leído y demás. Ese era el verdadero enemigo de la película. Porque a la final no sabemos si Namor es malo, porque Namor pues entiende que, bueno, sí, perdiste a alguien, yo también perdí a alguien, pero pues, bueno, no podemos separarnos más. En algún momento pues yo volveré y nos volveremos a encontrar y pues vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Eso es prácticamente lo que pasa con Namor. Y uno dice, bueno, pues a la final Namor no es un villano como tal en el universo de Marvel, es más como un antihéroe o alguien que sí realmente aporta algo a la final, ¿no? O se vuelve miembro de los Illuminati, se vuelve miembro de los Vengadores o combate al lado de los Vengadores. Pero el problema nuevamente es que nos venden cosas. Pasó con She-Hulk. Yo tengo que ser sincero, yo She-Hulk no la terminé de ver, me parece una serie nefasta porque ya es el Marvel volviéndose políticamente correcto, o incluso el Marvel que lee los tweets de personas que a veces no son reflexivas, personas que hacen una crítica y dicen, bueno, si tú estás criticando eso, pues yo voy a hacer un chiste en mi serie sobre ello. Y el episodio se va a centrar sobre eso y yo decía, triste tener que esperar hasta cierto episodio para que aparezca cierto personaje, pero la serie no engancha, no me enganchó. Miss Marvel no me enganchó. También la otra cosa son los títulos. Quantum Manía o Quantum Mania, el universo cuántico así en todo su esplendor. Pero ¿cuál era el universo cuántico en realidad? Lo que Khan había creado, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que vemos del universo cuántico? Todas estas cosas, todos estos seres así sobrenaturales, muy a lo Star Wars, a lo Star Trek. Y es acá donde voy a tocar otro tema importante en cómo venden esta mercadotecnia o cómo están repitiendo cosas que ya hemos visto antes. Entonces, Quantum Manía, ¿no? Pero a la final, pues la Quantum Mania fue prácticamente ir a cierto lugar o que Scott fuera a robar esta tecnología para que la nave de Khan pudiera otra vez viajar entre los multiversos. Doctor Strange en el multiverso de la locura. Multiverso, sí, hubo varias escenas así. Vimos diferentes multiversos, llegaron otros personajes de otros universos o estas versiones de ese universo. Ya, ese fue el multiverso, no hubo más. No hubo más multiverso, la locura. Sí, Wanda, Doctor Strange enfrentándose a sí mismo. Bueno, cosas así, ¿no? Pero en realidad multiverso no es que haya sido mucho multiverso que digamos. Más multiverso fue la película de Todo al mismo tiempo en todas partes, que está nominada al Oscar. Si no se la han visto, es de Estudio A24. Excelente, de los directores, los Daniels, está súper excelente. Todas las actuaciones, una película que utiliza los multiversos, pero también a mi parecer hay mucha filosofía, mucha reflexión sobre el actuar de las personas y de cómo a veces nosotros incluso llevamos a que nuestra familia se transforme en algo que nosotros no queremos, y eso hace que la rutina y demás haga que eso suceda. Entonces, esas cosas, a mi parecer, son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? De cómo venden los títulos, porque a la final uno llega ya y uno dice, ¿cuál es la Quantumania? ¿Cuál es el multiverso? ¿O cuál es el She-Hulk? Y no hay tanto She-Hulk, es más ella interactuando con otros personajes y solo aparece en ciertos momentos como She-Hulk o Miss Marvel, que solo algunos poderes aparecen como Miss Marvel. Lo mismo con Thor Love and Thunder. El amor aparece, pero pues a la final Thor no es como tan poderoso como vemos. Sí es poderoso, pero hay alguien más poderoso que él
y solo el poder del amor y el trueno son los que se unen, y Guns N' Roses sonando todo el tiempo. Amo Guns N' Roses, pero ya es como, taita, si quieres poner todo el disco de Use Your Illusion y todo eso de Guns N' Roses, pues póngalo todo de corrido, papi, porque a cada rato era canción de Guns N' Roses, canción de Guns N' Roses, Guns N' Roses, Guns N' Roses, Guns N' Roses. Amo Guns N' Roses, me encanta, pero ya cuando sobreexplotas la idea, uno dice, ya está como muy repetitivo, ¿no? Entonces, el punto que yo quería retomo a lo cual ya se han copiado, y siento que también es el problema de Marvel. Marvel consigue buenos guionistas, buenos directores, pero yo siento que a veces toman decisiones, y esas decisiones son también teniendo en cuenta esos early screening, que son prácticamente llevar o escoger un público de prueba. Les mostramos la película y esa gente nos da sus comentarios, y luego vemos si le cambiamos algo a la película, si tenemos que regrabar algo nuevo, y pues obviamente pues hay un cambio, ¿no?, en la trama y todo eso. Incluso en la empezaron a grabar en Turquía, luego tuvieron que volver a San Francisco. En San Francisco hicieron otros reshots. Bueno, se hacen cambios, ¿no? Se hacen cambios en la trama, o de acuerdo a esos comentarios, o al guionista bueno presenta una idea y a Marvel no le gusta esa idea y luego lo desechan y demás. Entonces uno dice, ok, van a volver a lo mismo, van a tocar los mismos puntos siempre, o van a recurrir a la misma idea que ya les ha funcionado, llevar a la gente al público, venderle algo al público, pero no mostrarle lo que ellos esperarían ver en esta. En esta película, pues sí, estamos en un mundo cuántico, pero en realidad todo ese es alrededor de Khan. Más que Quantumania, debieron haberlo llamado era Khanmania o algo así, porque ahí es donde se desarrolla todo lo que hace Khan. Es lo que nos permite a nosotros ver ese mundo cuántico, ver cómo los personajes tienen que llegar a Khan, y ese viaje por el universo cuántico es por Khan, no tanto por el mundo cuántico o salir del mundo cuántico. Si no se puede salir del mundo cuántico porque necesitan a Khan, o Khan necesita que ellos recuperen esa tecnología de su nave para poder devolverse a su mundo. Entonces Khan siempre va a ser la razón. Entonces a veces los enfoques que hacen en Marvel, o incluso toda la escena de la cantina, Star Wars está ahí, o incluso los western, las películas de vaqueros, siempre se llega a una cantina. Estamos buscando a alguien en la cantina alguien nos va a ayudar a dar con el malo, a encontrar, o el malo está ahí y tenemos que hablar ahí, y la escena se desarrolla ahí, en la cantina. Pasaba en el bueno, el malo y el feo. Pasó en Star Wars en la primera, ¿no? Cuando Luke junto a Obi-Wan van a la cantina porque necesitan encontrar a alguien, un viajero, una nave, y pues Han Solo está ahí, y Han Solo dispara primero y todo eso. Entonces, para mí, yo vi toda esa escena y yo dije, esto ya lo he visto antes, incluso en Viaje a las Estrellas, en varios episodios de la serie de Viaje a las Estrellas, o las películas de Viaje a las Estrellas en las últimas que han hecho. Prácticamente es eso, ¿no? Van a esas cantinas, tenemos que separarnos para encontrar el malo, tenemos que ir por acá, o el malo, tenemos que aliarnos con el malo porque el malo nos está usando a nosotros, está usando al héroe para cumplir cierto propósito. Y ahí es donde yo digo, ¿qué es lo que está haciendo Khan? Utilizando a Scott Lang para cumplir ese propósito de recuperar esa tecnología, ¿no? Bastante obvio. Y nos lo dicen así en la primera interacción, a los 2 minutos. Dicen, si no, mato a su hija, la revivo y la mato al frente suyo. O si no, pues si usted no me ayuda, pues usted verá si quiere ver eso durante una infinidad, ¿no? Entonces,
esto ya se ha visto antes, esto ya ha pasado ahí. En Star Wars, las mismas escenas, tenemos que ir a cierta parte para derrotar al malo, o tenemos que colaborar con el malo, porque o si no el malo nos va a destruir a alguien, o si queremos devolverla a la vida a Han Solo, tenemos que hacer ciertas cosas. Y ahí es donde yo digo, empiezan a haber copias, ¿no? Se empieza a copiar ciertas cosas y a veces uno dice también es porque no permiten a que los guionistas o que el guión sea atrevido. Películas como El Capitán América y El Soldado del Invierno, a mi parecer es atrevida, toma temas políticos. Incluso la serie de El Capitán América y el Capitán América, porque termina siendo el Capitán América, El Halcón y El Soldado del Invierno, toma temas políticos que están pasando en Estados Unidos. Sale cuando pasa todo después lo de George Floyd, el problema que hay acá entre el afroamericano y el norteamericano, no, la cultura blanca contra la cultura negra. No estoy diciendo negra con denigrar. En mi cultura colombiana o en Latinoamérica no tenemos problemas, no somos tan pendejos como los norteamericanos que se ofenden por cualquier palabra o porque simplemente no pueden aceptar que en otras culturas el término no es despectivo o es un insulto, como acá prácticamente tú dices una palabra y ya es un insulto, ya tú eres malo y ya tú eres alguien que, no, mejor dicho. Entonces, todas estas cosas, estas situaciones, me llevan a mí a reflexionar sobre si Marvel finalmente nos va a mostrar algo nuevo. ¿Por qué a mí me gustan tanto las películas de X-Men, las primeras? O siento que una película llega hasta ya, la 1 y la 2, listo, hasta allí, porque ya luego van a empezar a repetirse. Ya van a repetir la fórmula para obtener el público, para que el público venga a la sala de cine. ¿Qué pasó con Rápido y Furiosos? La 1, fantástica. La 2, flojita. La tercera, buena. La cuarta, no la entiendo. Sí, bueno, pues vamos a México. Algo pasó acá. La quinta, la de Brasil, para mí es la mejor, pero ya luego la 6, la 7, la 8, la 9 y ahorita viene la 10, prácticamente es lo mismo. Alguien del pasado viene, quiere cobrar venganza, la familia está en riesgo, entonces tenemos que salvar a la familia, sea como sea, y en el camino hemos recolectado enemigos, nos hemos enfrentado a enemigos de las otras películas, de la 6, de la 4, de la 3, de la, y ahora ellos son parte de nuestra familia, son aliados. Que a veces pasa eso en Marvel, ¿no? Incluso pasa con MODOK. A la final, este man que en la primera de Ant-Man era el malo, termina siendo un aliado. Ok, breve, está bien. Esa es la forma en la que se reciclan, ¿no? Y ese reciclar es cuando ya yo digo, ya empiezan a salir muchas películas de lo mismo. A veces siento que Marvel quedó en un limbo después de Avengers Endgame, porque acabó todo eso y ahorita prácticamente está recolectando, reciclando los personajes que no alcanzaron a desarrollar en 2 o 3 películas o que aparecieron ahí pero no tenían tanta importancia como tal, y ahora estamos haciendo series sobre esos personajes y todo eso, y está bien de que lo hagan, pero pues a la final yo digo, ok, es más de lo mismo, porque ya ese personaje lo van a quemar hasta cierto punto, y ese personaje, ¿qué va a hacer? Buscar pasar la batuta. Entonces, en los últimos meses, y ya para acabar este episodio, lo que yo he explorado o lo que yo he tratado es consumir otro tipo de contenido, otro tipo de películas que a veces dicen que son como alternativas o cine indie o demás, pero que son películas o series que me llevan a mí a reflexionar más sobre la vida, de que hay un guión atrevido, de que hay una situación que para nosotros puede ser algo completamente normal, algo normal de la vida, pero que la persona lo va a explotar hasta el máximo punto. Un ejemplo de eso, película también que está nominada a los Oscars
The Banshees of Inisherin. Esta película a mí me tocó. Son más de 2 horas, pero el tema es al punto y lo explota el director al máximo. Y las actuaciones de Colin Farrell y Donald Gleason son, mejor dicho, una cosa espampanante, espectacular, porque es una situación muy chiquita. Es prácticamente una persona que le dice a otra: hombre, me cansé de su amistad, usted solo vivimos en esta isla, hay una rutina, usted solo me habla de los mismos temas, ya no quiero ser su amigo, déjeme en paz, me mamé. Y esa persona no lo acepta, y lo que hace es presionar, llevando al otro al punto en que: hombre, si tanto me quiere a mí, tome un dedo mío, tome una parte de mí, pero ya déjeme en paz, no me moleste más, no quiero ser su amigo. Y eso lleva a que ese otro personaje se obsesione y pasen miles de cosas en esa historia, y el final, los últimos 30 minutos, uno se queda como... Y creo que eso llegue a pasar. En mi cultura colombiana yo he vivido muchas cosas y yo digo: sí, eso es posible, eso en Colombia, eso en Colombia ha pasado muchas veces. Entonces esa película me lleva a ese punto. Series como Normal People, que hablan del amor entre 2 personas que al final no se aceptan porque la sociedad prácticamente les dice que no pueden estar juntos, pero es una relación simple y solo son 2 personajes que se desarrollan al máximo. Y es una serie de alrededor de 10 episodios que explota esa pequeña relación. O incluso series como Fleabag, que es el amor o esa posible relación entre un cura y una muchacha, pero el cura no puede y es imposible y es duro porque él es devoto a su fe, pero al mismo tiempo sí quiere y no quiere. Y ustedes dirán: bueno, pues son situaciones que pasan en la vida real, y precisamente ese es el contenido que yo digo. A veces lo normal, a veces lo más típico es lo más interesante. Incluso en nuestras vidas nosotros solemos decir: no, yo llevo una vida simple, yo llevo una vida normal, a mí no me han pasado muchas cosas. Pero yo pienso y reflexiono sobre las cosas que me han pasado en mi vida, o el viaje que hice a México, y yo digo: hombre, a mí me pasan unas cosas que si yo las cuento, de cierta manera la gente no me lo va a creer de que me pasó eso. O incluso cuando se lo cuento a mis amigos, me dicen ellos como que me dicen: gordo, Marlon, a usted le han pasado cosas, parce, a usted le pasan unas cosas increíbles, usted tiene unas historias. Y yo digo, no sé, es cosas que pasan todos los días, es parte del común. Pero es esa simplicidad la cual me ha llevado a mí a decir: mira, qué bonito es a veces hablar de temas del común, temas que a veces le pasan a la gente y no creemos que sean interesantes, pero sí son interesantes. Incluso esta película, El peso de llevar un talento imposible, que prácticamente es Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage en una situación sobre un fanático súper loco de él, pero de una forma jocosa se habla de toda la vida que tiene que llevar el famoso, ¿no? De todas estas situaciones a las cuales ellos tienen que vivir todo el tiempo, y nosotros no creemos que los famosos vivan esas cosas. A mi parecer todos vivimos cosas interesantes, solo que depende de la forma en que usted las narre, depende de la forma en que los ojos la vean. A alguien le va a parecer supremamente espectacular lo que usted vivió, o le va a parecer increíble todo eso que usted ha vivido. Y eso es lo que a veces me gusta de en sí la vida y de esas rutinas. Y me alejo un poco de la ciencia ficción, y a veces digo: parce, esto parece un cuento, no sé, una fantasía. O incluso Ant-Man, para mí es una película de mera ciencia ficción como tal en el universo de Marvel,
por la forma en que se presenta, por todos los elementos que tiene, que tiene viajes a través del tiempo, que tiene criaturas, que hay una tecnología específica que permite viajar en los multiversos. Eso es una ciencia ficción y eso está bien, eso está bueno, es algo creíble. Incluso la película Top Gun Maverick, yo siento que eso puede llegar a pasar. Una persona que tiene un ego increíble, que no quiere dejar lo que hace y se tiene que instalar en un nuevo mundo, y por eso a la gente le gustó tanto, porque hay una trama, hay un conflicto entre dos generaciones. Entonces son películas que yo he llevado a ver, a explorar. Incluso la que les dije, Todo al mismo tiempo en todas partes, es una película de ciencia ficción, pero que también trata mucho sobre la familia y los problemas que a veces nos lleva la rutina, y son cosas que no se hablan. O sea, es una trama simple, pero que la ciencia ficción la explota a lo mejor. Y hay conversaciones, y ese es el tipo de cine que he estado viendo últimamente. Películas que no haya miedo de haber una conversación de 10 minutos, que no haya miedo, que esa conversación a mí me va a llevar a reflexionar sobre algo. Incluso las cosas que he leído, tuve la oportunidad de leer Madame Bovary, de leer Robinson Crusoe, de leer muchas obras de Shakespeare que hablan del común o de la vida de los reyes, y uno dice, oiga, todas las cosas que pasaban en esa época, o incluso la ficción en la cual, de la forma en la que la cuenta Shakespeare, pues lo hace bastante interesante. Y incluso hay una novela que leí que se llama Waiting for the Barbarians, esperando a los bárbaros. La trama es muy sencilla, y hay una película dirigida por un director colombiano que es basada en este libro, y es una situación muy típica. Es como alguien que es parte de un puesto de control de unos colonizadores en una frontera, se enamora de una muchacha bárbara, o alguien que se considera bárbara, que es parte de un grupo de forajidos y demás, y él se enamora de esa persona y lo lleva a reflexionar sobre las cosas inhumanas que se hacen, las cosas malas que hacen estas personas por las cuales él trabaja o a las cuales él ha pertenecido toda su vida. Pero es una situación del común, son situaciones que pueden llegar a pasar. Entonces, ese alejarme del producto que yo consumía me llevó a mí a reflexiones, a pensar más sobre cómo al producto que yo consumo, incluso con la música, explorar nuevas cosas, explorar nuevos contenidos que le permitan a uno hablar de otros temas. No siempre tenemos que hablar de ciencia ficción, podemos hablar de la familia, del amor, del problema de las amistades, del problema de la empatía y de todas las cosas que suceden en el mundo. De todo se puede hablar, y ese es como mi mensaje, y es mi opinión, mi recomendación. Ustedes verán si la toman o no. Sean abiertos al contenido que ven, vayan o incluso hagan el intento de ir si van a cine, o si tienen Netflix o cualquiera de esas plataformas, de ver una película que incluso usted no sepa nada ni haya visto el tráiler, y simplemente véala, póngala, reprodúzcala y vea a ver si le gustó o no, vea a ver si la película lo llevó a reflexionar sobre algo o no. Salga de la zona de confort de lo que siempre ven, y eso les va a permitir a ustedes entender un poco más el mundo tan variado en el que vivimos y la diversidad. Y yo siento que esa diversidad, explorar la diversidad, en lo cual nos lleva a nosotros a entender nuevas cosas y poder hablar o hablar de ciertos temas, o encontrar personas, porque a veces lo más difícil es eso, como que tú consumes cierto contenido nuevo, pero no tienes con quién hablarlo. Pero a veces uno tiene que hablar con la persona y decirle, oye, mira, vi esta película, te la voy a contar, me llevó a pensar en esto, ¿qué piensas sobre esto? Leí este libro, escuché esta canción, leí este poemario, vi esta obra de arte, vi esta exposición, vi este documental, pensé algo de la vida. O sea, tiene que estar uno muy abierto a eso, y ábranse también a la cultura, a los espacios que hayan en sus países.
vayan a un museo, simplemente vean las obras, no las traten de entender, véanlas, sumérjanse en eso. Vayan a ver teatro, si hay teatro, vayan a ver un recital de poesía, si hay recitales de poesía, si hay concursos de poesía, traten de involucrarse en todas esas cosas. Y eso es lo que yo he hecho en los últimos meses y he estado abierto, y también por internet y demás he encontrado esos espacios que me han ayudado a sanar, a poder entender el contenido que veo y verlo de otra forma, verlo como una construcción. Por ejemplo, cuando yo les hablo de lo de Wakanda Forever y todo el problema de colonialismo y demás, uno a veces piensa como que Marlon, ¿usted en qué momento llegó a esa reflexión? ¿Qué lo llevó a entender la película así? Y es porque a veces uno tiene que ver el contenido no solo como el entretenimiento, sino como algo nos están diciendo, pero al mismo tiempo no lo pueden decir, porque si no al público no le va a gustar. Pero cuando la gente cuenta algo o hay algo muy específico, ahí es donde uno le tiene que centrar o darle esa atención para poder uno decir, uy, sí, acá hay algo nuevo, acá hay un tema interesante, o este poemario es interesante, este libro es interesante, y abrirse a todo eso. Incluso he estado leyendo a Benito Pérez Galdós y cómo se construye esta cultura de los indianos en España, de las personas que se iban de España a las colonias, hacían sus negocios, prácticamente se volvían millonarios y luego volvían a Madrid o volvían a España, y ese choque cultural y el volver a su cultura era difícil porque la gente del país ya no lo trataba igual. Incluso eso me pasó a mí. Yo a veces me sentía como un indiano al volver a Colombia, porque la gente me ve diferente, me trata diferente, me ven no como la persona que ha estado ahí o creció en ese ambiente, sino me ven diferente. Me ven como un americano, como un norteamericano, me ven como un extranjero más. Incluso la familia lo ve como un extranjero más y uno no entiende. Pero son todas esas reflexiones, el explorar todos estos nuevos contenidos que le permiten a uno entender la vida de otras formas y poder ver diferentes narrativas y poder entender cómo nosotros vivimos y se entiende el mundo en que se vive. Si llegaron a este punto del episodio, muchísimas gracias. Gracias por volver a escucharme. Es un placer poder traer este contenido nuevamente a ustedes. Thank you so much for listening to this episode. I'm really sorry for not being able to publish more episodes. As I say at the beginning, many things has been occurring in my life or happening in my life that is affecting a little bit how I can consume the things that I love to talk about, and obviously to publish the episodes and all the stuff. But I will try to do it more often now, because this helped me a lot in many ways. Así que muchísimas gracias por escucharme. No olviden que estamos en Twitter como Gigawatt Podcast. También estamos en TikTok como Gigawatt Podcast o 1.21 Gigawatt. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Marlon Cáceres o Maranesca. También en mi página web como marloncaceres.wordpress.com o El Callejón de los Libros, y ahí va a aparecer el primer resultado donde publico mis poemas, algunos cuentos o algunas cosas que quiero compartir con la gente sobre lo que escribo o analizo. Muchísimas gracias por escucharme. Este fue un nuevo episodio, una nueva temporada, un buen inicio. Gracias a Ant-Man y la Avispa y Quantum Manía por permitirme darme este espacio para iniciar y volver a ustedes. Espero traerles más contenido. Espero que todos la estén pasando bien, que todos los oyentes de este podcast la estén pasando bonito. Disfruten la vida, vean nuevas cosas, salgan de la zona de confort, prueben nuevo contenido, prueben nuevas películas, que eso les va a ayudar a que su vida les va a traer cosas nuevas a su vida. Puede que sí, puede que no, pero tenemos que intentarlo. Así que muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en la otra dimensión.